No he contado cuántos domingos estamos predicando acerca de Judas, pero sí ya hemos visto 19 versículos. Hemos estudiado 19 versículos. Deben ser como por lo menos 22 semanas, no sé. No sé realmente, no se me olvidó ver, pero llevamos un buen tiempo sacando la enseñanza y estamos hablando de los apóstolas. Y sí podemos recordar que son varias cosas. Estos son los que han entrado encubiertamente. Una de las cosas que vimos a través de la enseñanza al principio, los que han entrado encubiertamente. ¿Ya? No es algo que digan yo soy apóstol, sino han entrado sin darnos cuenta. Son los soñadores. Aquellos que dicen el Señor dijo, yo soñé, Dios me indicó y el Dios no ha dicho nada. ¿Ya? Los apóstolas, estos son los que mancillan la carne, los que están en pecados sexuales groseros, ¿ya? O incentivan vidas desordenadas. Son los que rechazan la autoridad porque ellos se creen la máxima y única autoridad. ¿Ya? Son dictatoriales estos apóstoles. ¿Ya? También son los que blasfeman de las potestades superiores, espiritualmente hablando. Inclusive se atreven a insultar y ningunear a Satanás y los demonios, algo que ni el arcángel Miguel hizo, esto lo hacen. Reprenden, amarran, atan, meten en el agua, los sacan. ¿Qué lo hacen con los demonios? Teóricamente hablando. ¿Ya? Son los que como Caín pretenden ser salvos a su manera. Buscan la salvación a través de lo que no es la gracia de Dios. A veces a través de una denominación, a través de una experiencia espiritual, pero son como Caín. ¿Ah? O también son como Balaam, que su amor al dinero lo hace prostituirse espiritualmente. Se venden por dinero. ¿Ah? Eso aquellos, especialmente aquellos que usted ve que usted tiene que pactar con Dios y de acuerdo al billete que coloca en el sobre, lo que Dios le entrega, esos son apóstoles, ya que se han prostituido espiritualmente, como Balaam. ¿Ah? O son como Coré, que rechazan las autoridades superiores y se autoensalzan. Recuerden el término de vida que tuvo Coré. Se levantó contra las autoridades que Dios había levantado. ¿Ya? Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Se acuerdan de ese que aprendimos? Son escollos. No nos damos ni cuenta, son como aquellas rocas que están en el mar, que el barco choca y naufraga. Bueno, espiritualmente ellos son un estorbo para las personas que dicen guiar. ¿Ya? Son los que se apacientan a sí mismos. ¿Ah? Esto especialmente yo pensaba en este punto en los que predican la teología de la prosperidad. Los únicos que prosperan son ellos. ¿Ya? Se parecen a ciertos individuos que les prometen el paraíso en la tierra a los demás y los únicos que están bien son ellos. Bueno, estos se asientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá por los vientos. Parecieron y dicen, oh, me van a ayudar espiritualmente. No, no tienen, como veíamos en esa ocasión, un campesino ve la nube y dice, viene lluvia que necesito, pero la nube no trae lluvia. ¿Ya? Son como árboles otoñales, dice, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No hay vida, no hay fruto. ¿Ya? Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y veíamos ahí como cuando uno está en la orilla del mar y se da cuenta de lo que bota el mar. ¿Eh? Entonces, cuando hay, ¿cómo se llama? Cierto tipo de marea, bota basura. ¿Eh? Otra cosa que uno dice, pero mire, tanta contaminación. Bueno, estos también, lo único que entregan es la vergüenza a su vida, si es que tienen vergüenza. ¿Ya? Son estrellas errantes para las cuales está reservada, dice, eternamente la oscuridad de las tinieblas. No guían a ningún lado, solamente al lado que ellos quieren llegar. ¿Ya? ¿Qué más hemos visto? Que estos son murmuradores, ¿ah? Buenos para murmurar, llevar el chisme de un lado para otro. Son
querellosos que andan según sus propios deseos, son buenos para quejarse de todo. ¿Ah? Ven más el problema que la solución. Son alguien cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Es un arte de los apóstoles, cómo adulan, cómo ensalzan a la persona, ¿ya? Y el único motivo es poder explotarlos. Son, dice, burladores que andarán según sus propios o según sus malvados deseos. Veíamos hace poquito los que causan divisiones. ¿Por qué? Porque crean dentro del grupo de la iglesia los espirituales y no espirituales, los que tienen el espíritu y los que no tienen el espíritu. Son los sensuales, los carnales, los que andan de acuerdo a sus propios deseos. Y por último cerramos toda esta descripción diciendo son los que no tienen el espíritu, o sea, son inconversos. ¿Ya? Interesante que hemos visto, hermanos, 22 características distintivas de los apóstatas, de los herejes, de los inconversos que están infiltrados en la iglesia o los ministerios, los cuales no debemos olvidar ni desconocer. ¿Ya? No debemos olvidar ni desconocer todo eso. Una vez se dice, ¿será para tanto? Sí, es para tanto. Y tenemos que estar atentos, ¿ya? Que aparece un ministerio por ahí, algo, hay esos líderes carismáticos, ya que todos los llegan y poco menos es Cristo de la tierra, hay que tener cuidado. Porque Judas lo describe en forma muy gráfica y muy objetiva. Entonces nos queda hacer una pregunta. ¿Qué hacer frente a esta realidad? ¿Qué hacer frente a estos apóstoles? Bueno, hay algunos que lo ignoran. Puede ser una estrategia. Pero ellos están causando daño. ¿Qué hago yo si veo que hay parientes, hay amigos, hay compañeros de trabajo que están metidos en un grupo que los líderes cumplen esos requisitos y más? Y que hablan, disculpen la expresión, cada cabeza de pescado y que se las creen. Llegan asustados porque la marca de la bestia, algunos la tienen ya. Como decían por ahí en forma de broma, si con la primera dosis de vacuna me colocaran el chip, la segunda me lo recargan. ¿Ya? Porque es con chip. Entonces algunos andan asustados, ¿ya? Y olvidándose que Dios tiene control de todo. Bueno, los herejes son muy buenos para aprovechar el pánico de las personas. ¿Qué hacer? ¿Ya? ¿Qué hacer? Bueno, vamos a Judas, ¿ya? Leímos hasta el versículo 19, hoy día vamos al verso que sigue, ¿ya? Es interesante que Judas vuelve a poner atención ahora en los destinatarios y se centra más en ellos. En este otro versículo ha hablado de los apóstoles, de los herejes, de los sin espíritu, de las nubes sin agua, etcétera, etcétera. Ahora en el versículo 20, Judas vuelve a sus destinatarios principales y les dice así: pero vosotros, amados, ahí está la clave, se da vuelta, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Ya? Y podríamos leer también el 21, ya que están amarrados. Dice así: conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En el versículo 20, hermano, está ahí, y dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. En este versículo es la tercera ocasión que Judas llama amados a los creyentes, ¿ya? Y les da instrucciones en la fórmula trinitaria: Espíritu Santo, Dios y Jesucristo, ¿ya? Algo muy común. Y por otro lado ocupa una tríada o tres tradicional de la fe, esperanza y amor, de en otros pasajes de la Escritura. Vamos a ver dónde se repite esta forma en que Judas se comunica. Voy a pedir que Carmen me busque 1 Corintios 13:13, Ingrid me busque Gálatas 5, 5 y 6, y Felipe Colosenses 1, 4 y 5. Y yo busco Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver dónde esta misma forma de expresarse está también en las Escrituras.
¿Ya? ¿Ya? La fe, la esperanza y el amor están involucrados en lo que Judas estaba hablando. Veamos 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gálatas 5:5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Gálatas. Dios. ¿Gálatas? Perdón. Disculpa. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La correa. Ah, no, sí está aquí. ¿Ya? El que sigue, por favor, Felipe. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, pues la palabra verdadera del Evangelio. Fe, esperanza, amor. Y Judas está hablando sobre, edificando sobre la fe, orando en el Espíritu Santo, y sigue hablando de esta forma de entrega. 1 Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Ya? Y... no, esa es la segunda, la primera. 1:3 dice: acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, ahí sigue, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor, esperanza. ¿Ya? Y en 5:8 dice: pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, Judas empieza a describir cómo enfrentar a estos apóstoles. ¿Ya? Y hoy día vamos a trabajar con el versículo 20, ¿ya? Que habla de que estos amados, estas personas consideradas, estos cristianos, deben edificarse sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero la pregunta que hacemos es: ¿qué pueden hacer los creyentes en días de apostasía? ¿Ya? Judas nos entrega en los versículos 20 y 21 4 pasos para mantenernos firmes ante los falsos maestros. ¿Ya? En Judas, versículos 20 y 21, habla de 4 pasos para mantenernos firmes, ¿ya? Ante los apóstatas, ante los herejes. ¿Ya? Y si nosotros miramos estos pasos, el primero es la fe, que habla en el versículo 20, pero nosotros vamos edificando sobre vuestra santísima fe. El segundo dice oración en el Espíritu Santo, ¿ya? Orando en el Espíritu Santo. Y después en el otro versículo, el 21, habla de el amor de Dios el Padre, dice: conservados en el amor de Dios. ¿Ya? Y el cuarto paso dice la esperanza en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Dice: esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces hay 4 ya pasos para mantenerse firme ante los falsos maestros, porque tenemos que tener una seguridad. ¿Ya? Y hoy día vamos a estar trabajando con el versículo 20, vamos a estar trabajando en los primeros 2 pasos, la fe y la oración en el Espíritu Santo. Ahora, Judas dice que la esperanza, la fe, el amor, la Trinidad de Dios, Dios mismo, nos va a dar la fortaleza para enfrentar a estos falsos maestros. Pero fíjense que hay acciones que yo y usted tiene que hacer. ¿Ya? Por eso vamos a trabajar hoy día
ya, como decía con el verso 20, ¿ya? Y vamos a ver el paso número 1, hablar de la fe. Dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Y es interesante que acá el verbo edificar significa construir sobre. ¿Ah? No dice coloquen las bases están en la santísima fe. Y hay que edificar encima, hay que sobre edificar. ¿Ya? Para poder enfrentar a estos falsos maestros tenemos que sobre edificar o edificar sobre algo. ¿Ya? Ahora, no se debe construir, hermano, sobre otras bases, sino sobre lo que encuentra en la Escritura. A veces, lamentablemente, el cristiano construye sobre tradiciones, que a lo mejor no son malas, pero no son la base segura. O lo han hecho siempre y entonces yo lo sigo haciendo, sino tiene que ser la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos hablando sobre construir sobre la Santísima Fe, la fe una vez dada a los santos es la base. ¿Y cuál es esa? La que habla el versículo 3 de Judas. Contendáis abiertamente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Ya? Ahora, la fe aquí habla de un conjunto de doctrinas que debe ser cuidado y transmitido. ¿Ya? Es un conjunto de doctrinas. Entonces es como si Judas estuviera diciendo, edifiquen sobre un conjunto de doctrinas que tienen que cuidar, que tienen que transmitir, que no tienen que adulterar. Solo así van a poder estar enfrentando a estos falsos maestros. ¿Ya? Entonces cuando nosotros miramos esto, hermanos, tenemos que tener cuidado en cuanto a estar edificando. ¿Ya? Ahora, la fe, o esta fe que habla Judas acá, es el cuerpo de doctrinas cristianas que enseñaron los apóstoles. ¿Ya? En Hechos, capítulo 2, versículo 42, Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice la siguiente forma. ¿Ya? Hechos, capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Obviamente no estamos refiriendo a los apóstoles bíblicos, no a los apóstoles fraudulentos que hoy día se hacen llamar apóstoles, ¿ya? Sino a los que están en la Escritura. Entonces, hermano, cuando habla de la fe acá, no está hablando de esta fe subjetiva que uno tiene para ser salvo, una fe en Cristo, ¿ya? Sino a una fe más objetiva, es lo que los cristianos creen, el fundamento del cuerpo de Cristo, es lo que yo creo. Por eso es tan importante lo que yo creo, es tan importante edificar sobre la base correcta, si no el edificio se va a venir abajo en cualquier momento. ¿Ya? Los falsos maestros quieren edificar sobre otras bases, o más bien quieren destruir las verdaderas bases. ¿Ya? Un autor decía así: aquí se tiene a la vista el gran contraste entre la obra de los apóstatas, que destruye, y la del verdadero creyente que se dedica a la edificación personal. Este pasaje habla del crecimiento espiritual de la iglesia, habla que la iglesia debe crecer en calidad apostólica, en calidad de fe, en calidad de un fundamento del cuerpo de Cristo y las bases correctas, ¿ya? No en nuevas revelaciones ni en cosas que son contrarias a la fe verdadera. Por eso Judas se preocupa y empieza dando el primer paso: edifiquen bien. ¿Ya? No hay otro fundamento. ¿Ya? Y lo dice Efesios capítulo 2, verso 20. A ver, que la Ingrid me lo busque, por favor. No hay otro fundamento, porque uno podría decir, pero yo voy a edificar en base a la tradición de mi denominación, que fue la denominación, algunos se jactan, que viene de Juan el Bautista. ¿Ya? Que viene de ahí. No está hablando de una denominación, sino que Efesios 2.20 dice algo bien claro. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya. El fundamento son la fe apostólica, los profetas, los que predican la palabra del Señor. ¿Ya?
Ahora, si quiero mantenerme firme frente al tsunami de apostasía de nuestro tiempo, debo edificar sobre la fe el conjunto de creencias de sana doctrina. Ahí yo tengo que edificar, ¿ya? Y esa fe la encuentro en las Sagradas Escrituras. No en revelaciones, no en sueños, no en cosas recientes, cuentos recientes de que Dios apareció por aquí o por allá, o que te habló de noche, o que vino una voz. Bueno, el otro día se nos movió la tierra, pero era un temblor. ¿Ya? Sino que lo encontramos en la Sagrada Escritura. Y algo importante, hermano, acá está la base. Esto es lo que es infalible. Pero también las tenemos ordenadas sistemáticamente en confesiones, en catecismo, en cánones, ¿ya? Los cuales históricamente han preservado la fe una vez dada a los santos. Cuando uno, hermano, muestra material como por ejemplo el que tengo acá en mis manos, ¿ya? Que son los credos, confesiones y formularios de la Iglesia Reformada, no estamos diciendo que una inspiración nueva, no, es la misma Biblia pero ordenada sistemáticamente, y que algo interesante, estas confesiones, estos catecismos y que son los cánones que uno tiene, son históricos. Entonces cuando usted dice, esta creencia en tal cosa, la creen pero desde, y no cosas nuevas. En el año tanto, una jovencita de apellido McDonald soñó que Cristo venía hacia la tierra, después venía hacia, y lo tienen como doctrina. ¿Ya? Pero no está en la Escritura. Y históricamente tampoco está. Entonces cuando uno habla de construir, uno lo encuentra en la Biblia, algunos se confunden. Sí, nosotros somos solo Escritura. La última palabra la tiene Escritura, pero también hay confesiones, también hay catecismo, también hay documentos históricos que conservan lo mismo. Entonces usted dice, oiga, si la Iglesia por 1600 años creyó en esto, ¿por qué cambió después en el año 1700? Buena pregunta. No, es que ahora tienen más conocimiento. No, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, el primer paso es construir o edificar sobre la Santísima Fe, es decir, sobre las creencias de la sana doctrina. ¿Ya? Pero el versículo 20 que estamos viendo hoy día también habla sobre el segundo paso de la oración en el Espíritu Santo. Y aquí, hermano, también hay confusión como en la otra. Algunos que creen que orar en el Espíritu es como caer en éxtasis y que viene, no sé, siento un calor y tirito y me voy al suelo. No. Vamos a darnos cuenta que cuando estamos hablando de esto hay un llamado a mantenerse orando en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios mismo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que necesitamos oración, no solo conocer la sana doctrina, sino oración ante los debates de los falsos maestros. Necesitamos estar orando porque ellos están engañando, ¿ya? Están llevando a la gente a la perdición, ¿ya? Y los falsos maestros no tienen el Espíritu Santo, en cambio los creyentes deben orar en el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿qué significa orar en el Espíritu? ¿Qué cree usted? Es bueno esa pregunta. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Recién decía, ¿será algo místico? Algunos tendrán la unción de orar. Algunos que han, no sé, pues recibido, han sido llevados al cuarto cielo, hay tres, pero ya el cuarto cielo más espiritual. No sé, algunos, ¿qué es orar? ¿Qué significa orar en el Espíritu? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Ya? Bueno, hermano, no vamos a dejar la duda que para la próxima semana, sino que vamos a contestarlo ahora. Es sencillamente orar de acuerdo al Espíritu Santo, ¿ya? Es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios y la guía del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Dios pide. Eso es orar en el Espíritu, ¿ya? No estar pidiendo cosas que sabemos que la palabra de Dios no las concede, ¿ya? Ni estar clamando a Dios por cosas que sabemos que no es su voluntad. El propósito de la oración, hermano, no es imponer nuestra voluntad sobre Él, sino poner la nuestra de acuerdo con la de Él. Algunos oran para cambiarle y doblarle la mano a Dios.
no para aceptar lo que Dios ya tiene decretado para cada uno de nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros estamos orando, ¿ya? Tenemos que saber que es el Espíritu Santo el que nos habilita para orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a Romanos, capítulo 8. Ya sabía, no llegamos a Santa Cena ahí, pero vamos a llegar. Versículos 15 y 16. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu, está con mayúscula, mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por eso cuando oramos, la gente me dice, ¿cómo sabe usted que es salvo? Porque hay una convicción personal. Ahora, a veces, lamentablemente, esa convicción que da el Espíritu Santo se nubla un poco y se tapa cuando estamos en pecado o estamos en desobediencia. Pero está. ¿Ya? Es la convicción que nos da el Señor de estar orando en el Espíritu Santo. ¿Ya? Orando en la voluntad de Dios. Orando en lo que Dios pide. ¿Ya? Ahora, el Espíritu es también que nos ayuda a orar como conviene e intercede por nosotros conforme a la voluntad del Padre. Carmen, ¿puedes leer Romanos 8, 26 y 27? 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues como hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabe, hermanos, que en la literatura cristiana primitiva, o sea, la época de la iglesia, la frase en el Espíritu significa generalmente bajo la inspiración o control del Espíritu Santo, y con referencia a la oración indica una oración en la que el Espíritu Santo suple las palabras. Es como de repente cuando nos oramos conviene quedarnos callados y en nuestro corazón meditar, Señor, ¿cuál es la dirección para orar? Porque aún ni nosotros sabemos cómo orar. Yo a veces me encuentro orando en forma tan egoísta, yo primero, yo segundo, yo tercero, mis familiares cuarto, y el necesitado si es que queda en los 10 primeros lugares. Porque esa es la tendencia de nuestro corazón, por eso necesitamos orar en el Espíritu. ¿Ya? Que Él nos coloque en nuestro corazón lo que tenemos que pedir. El Espíritu Santo nos guía a orar correctamente. La persona espiritual es la que ora en el Espíritu Santo y sigue su voluntad. No así los falsos maestros que se presentan como súper espirituales y están haciendo su propia voluntad. ¿Ya? Orar correctamente. Qué interesante. ¿Eh? Cuando estamos hablando de la oración en el Espíritu Santo, también yo debo preguntarme, ¿oro? ¿Ya? Hoy en día, tenemos que escuchar esto, muchos de los falsos maestros dicen seguir al Espíritu Santo, pero sus oraciones llenas de falsa doctrina, no la doctrina de los apóstoles, dirigida a Dios y a la persona del Espíritu Santo, solamente demuestran que no tienen el Espíritu Santo. Entonces, primero tengo que edificar sobre la Santísima Fe, la sana doctrina, y segundo, tengo que orar conforme a lo que Dios nos está pidiendo y necesitamos. ¿Ya? Ahora, una forma de distinguir a estos falsos maestros es las famosas oraciones en lengua o en lengua angelicales, una herejía muy de moda hoy en día, la cual tiene prisionera a cientos de miles de personas. ¿Cómo puede ser así, hermano? Pero sucede. Para que usted realmente sepa que tiene el Espíritu Santo, tiene que orar en lengua angelical. No sé quién le dijo que había en lengua angelical. ¿Sí? Lo que dice Corintios dice, si yo hablase, es un supuesto, no dice cuando yo hable. ¿Ya? Si yo hablase en lengua angelical, no dice que existen las lenguas angelicales. ¿Ah? Esas son cosas, y otro tema hay que tener cuidado nomás cuando usted escuchó a alguien orar en lengua, comillas, angelicales. ¿Ya? Hoy, la pregunta que hacemos, pero ¿cómo poner miles de personas equivocadas? No se lo voy a responder con un estudio bíblico que existe, sino con un pensamiento, no sé si usted lo conoce, que dice así: que lo crea la mayoría no es sinónimo de que sea la verdad y lo correcto.
Ya. Eso hay que tener cuidado. ¿Eh? Oye, pero hay tanto, ¿cómo usted? No, pero... Y lo podemos ver hoy en día nosotros como país. La mayoría está creyendo cabeza de pescado que no es verdad ni es correcto y lo están creyendo. Y lo creen, la mayoría. Bueno, porque lo cree la mayoría no es sinónimo de que sea verdad ni que sea correcto, hermano. Así que cuidado con eso. Es lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, lo que la Biblia, la palabra de Dios nos manda. ¿Ya? Entonces, el versículo de hoy dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. En un solo versículo hemos visto los dos primeros pasos para mantenernos firmes frente a los falsos maestros. Primero, edificándonos sobre vuestra santísima fe. ¿Qué significa? En forma resumida, podemos decir que lo que creo y vivo esté basado en la Sagrada Escritura y preservado históricamente a través de las confesiones, los catecismos, etc. ¿Ya? Lo que creo y vivo tiene que ver con base en la Escritura. Y el segundo paso que vimos es oración en el Espíritu Santo. ¿A dónde vamos con eso? Orar de acuerdo al Espíritu Santo, es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios y a la guía del Espíritu Santo. El propósito de la oración no es imponer nuestra voluntad sobre Dios, sino poner la nuestra de acuerdo con la de Él. ¿Ya? Son las dos herramientas que hemos visto hoy día. ¿Qué pueden hacer los creyentes en día de apostasía? Bueno, Judas nos entrega en los versículos 20 y 21 4 pasos. Y hemos visto, primero, el paso es bien cortito, 2 letras, fe. Y esa fe implica edificando sobre la Santísima Fe. Y segundo, orando en el Espíritu Santo. Y nos falta por ver 2 cosas. ¿Ya? Amor del Dios Padre y esperanza en el Señor Jesucristo. Hay un desafío, ya, usted vuelva a leer los versículos 20 y 21 y preguntemos, ¿estoy edificando sobre el fundamento correcto? Y segundo, ¿estoy orando según la voluntad de Dios? Que en el fondo eso es orar en el Espíritu Santo, buscando la voluntad de Dios, no mi voluntad, sino que la voluntad del Señor. El Señor nos ayude, vamos a seguir escudriñando y no nos olvidemos, ¿ya? Para mantenerse firmes, primero edifique correctamente y ora de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también nos quedan 2 pasos más que tenemos que conocer para saber enfrentar a estos falsos maestros. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites ver qué herramientas ocupar, verdaderos tsunamis de apostasía que existen hoy en día y que muchas veces nos hacen temblar, nos hacen dudar. Pero si tenemos un buen fundamento y estamos orando de acuerdo a tu voluntad, son los primeros 2 pasos para poder enfrentar y mantenernos firmes. Ayuda a todos los que te conocemos a no ser engañados, sino que al revés, poder sacar del error a muchos que están engañados. Bendícenos y ayúdanos. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.